Artur Zanón, tienes de expansión la responsabilidad de entrevistar a nuestro invitado. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Comenzamos después de la comida esta entrevista que tengo el placer de hacer al presidente y consejero delegado de Iberia. Él entró en el grupo IAG, que es la matriz, en 2012, pero anteriormente había pasado por KLM, donde había un poco trabajado incluso con la fusión con Air France. Ahora están trabajando en otra fusión que llevan pues 5 años casi, que es la de Iberia IAG con Air Europa. La semana pasada, hace unos pocos días, conocimos un comunicado, un dictamen de la Comisión Europea que viene a poner unas pegas sobre la propuesta de Iberia para adquirir Air Europa. ¿Qué va a hacer Iberia a partir de ahora para salvar la operación? Bueno, Artur, en primer lugar, un placer y agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad. Sí, esa es una operación que está en su fase crucial. Como tú bien decías, la semana pasada hemos recibido lo que se llama Statement of Objections, es decir, el listado de las cosas que todavía la Comisión Europea indica como potenciales problemas de la operación. Pero es justo lo que nos permite, sobre la base de esas indicaciones, ver cómo podemos todavía completar nuestra propuesta para que puedan encontrar las necesidades de la Comisión Europea, y teníamos confianza que así sea. Como hemos ya comunicado, y Luis Gallego lo comunicó hace algunas semanas, nosotros estamos preparados a conceder el 40% de las rutas de Europa a competidores, así que no habría ni una ruta en la cual operarían solas Iberia y Europa. Y además ahora, con este Statement of Objection, tenemos la oportunidad de mirar en detalle en cuáles rutas entonces poder aplicar estos remedies y sobre todo con quién. Porque a diferencia de la vez anterior, cuando presentamos la propuesta, donde incluimos un listado de remedy takers, es decir, de competidores que podrían utilizar estas rutas, cerrado, esta vez estamos aplicando un listado amplio para que sea la Comunidad Europea poder indicar cuál es el remedy taker más apropiado y así poder solucionar las dudas que la operación pueda surgir. ¿Cuáles son estos cambios que está planteando, que cree que deberá plantear Iberia para que prospere la operación? Sí, básicamente estos dos elementos. Entonces, identificar de manera más precisa en cuáles rutas aplicar los remedies, entonces cuáles sean las rutas a ceder y sobre todo definir cuáles serían los competidores que lo puedan asumir. ¿Qué porcentaje de éxito cree que puede tener la operación para que finalmente... Nosotros somos confiantes que estamos poniendo todos los elementos sobre la mesa para que la operación pueda triunfar. Pero se atrevería a decir si el vaso está medio lleno o medio vacío actualmente. Bueno, es muy difícil dar porcentajes, pero vuelvo a decir, tenemos confianza que estamos poniendo todos los elementos necesarios para responder a las preocupaciones de la Comisión Europea. Si fracasara la operación, ¿qué pasaría con Iberia? ¿Qué pasaría con el hub de Madrid, de Barajas? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante tener clara la situación de Iberia actual. Iberia ha llegado a un punto en el cual está saliendo de la crisis del COVID, cuando empezaron a relajarse todas las restricciones de movilidad a partir de la segunda mitad del 2022, ya con un ritmo de recuperación superior a la media que ha tenido lugar en Europa, y ya a partir del año pasado ha alcanzado un tamaño que es superior a lo que teníamos en 2019. Ya el crecimiento del año pasado fue un 18% y nos colocó a un 3% por encima del 2019. Y este año estamos creciendo un otro 14%, es decir, integrando el año pasado 8 nuevos aviones, 5 de largo radio y 3 de corto y medio radio, y este año vamos a integrar 2 nuevos aviones. Y eso gracias al esfuerzo de todas las personas que forman parte de Iberia, que ha sido un esfuerzo enorme, todo nuestro personal, el personal de tierra, el personal de vuelo, nuestros pilotos, nuestras tripulaciones de vuelo, tripulaciones de cabina, y también gracias al hecho que hemos podido aprovechar de un instrumento fundamental que ha sido el ERTE, que nos ha permitido poder no prescindir de nadie a lo largo de la crisis y así poder recuperar más rápidamente que otros. Eso entonces significa que estamos saliendo más rápidos y con resultados que hemos visto, por ejemplo, a lo largo del 2023 históricos, y no solo en términos de rentabilidad, sino también en términos de
nivel de puntualidad, somos entre las compañías más puntuales en Europa y en el mundo. Para niveles de recomendación de nuestros clientes, estamos en niveles nunca alcanzados. Y entonces todo eso es lo que nos permite invertir. Y por eso somos una de las compañías que está creciendo más post-COVID. Todo eso lo digo porque estamos entonces desarrollando el Hub de Madrid de manera orgánica a un nivel muy alto y muy importante, que es lo que nos ha permitido también abrir nuevas rutas. Recién hemos anunciado la ruta de Doha, recién en Asia vamos a volver a abrir Tokio en octubre de este año, así como varias rutas de corto y medio radio. Dicho todo eso, ese crecimiento orgánico no va a ser suficiente a colocar Iberia y el Hub de Madrid a la altura de los principales hubs europeos, simplemente porque la diferencia relativa de la masa crítica que tenemos en este hub es demasiado grande con estos otros hubs europeos, como pueden ser París, Frankfurt o Ámsterdam. Y solo una operación como la fusión con Europa es la que nos permitiría hacer un salto, y no hablo de un salto solo empresarial, es decir, para permitir a nuestro grupo entonces de alcanzar un volumen competitivo frente a los otros grandes operadores europeos, sino para el país mismo, porque significaría finalmente poner a España y Madrid a la altura de los principales hubs europeos y colocándolos en el top 3. La compañía siempre ha dicho que la compra de Air Europa le permitiría tener el tamaño de KLM, con lo cual esto implicaría también una cantidad mucho más importante de vuelos intercontinentales. Sin Air Europa, ¿cuántos años necesitaría Iberia para alcanzar ese tamaño de compañía? Entonces, en primer lugar, sobre este punto, esto es muy importante. Es decir, cuando hablamos de la fusión entre Air Europa y Iberia, no se trata solo de tener una entidad que tenga un tamaño relativo similar a los otros. Es que este tamaño, es decir, que nos permitiría tener una flota de largo radio más o menos de 72 aviones, que es similar a lo de KLM, por ejemplo, que nos colocaría en los primeros 3 grupos europeos en términos de hubs, permitiría ampliar muchísimo más nuestra red. Y entonces, no solo tener una red que está principalmente dedicada el lado oeste del mundo, es decir, América del Norte, Latinoamérica, América Central y claramente toda Europa, sino también toda la parte este, entonces Asia y también África, para completar todo nuestro espectro de red. Ahora, como digo, nosotros estamos creciendo a un crecimiento orgánico importante, pero eso nunca va a permitir hacer ese salto. Solo una operación inorgánica como la de Europa nos permitiría colocarnos finalmente a la misma altura de esos hubs. Porque la compra de TAP, que es otra de las opciones que se ha planteado, en el caso de que finalmente se desarrolle, la compra de esta aerolínea portuguesa sería una operación diferente en el caso de... La compra de TAP es una compra que está valorando IAG y tendría una naturaleza diferente, claramente, porque no sería específicamente ligada a la creación de un hub en Madrid, sino a completar el portfolio de aerolíneas que forman parte de IAG. Como sabéis, en IAG está British Airways, está Aer Lingus, está Level, está Vueling, está Iberia. Entonces podría ser un elemento adicional en el portfolio de aerolíneas del grupo. Entonces, ¿el desarrollo del hub de Barajas depende exclusivamente de que esta operación salga adelante? No, claramente nosotros estamos desarrollando el hub de Madrid. Como digo, nosotros hemos crecido un 18% este año y vamos a crecer un 14%. Bueno, hemos crecido un 18% el año pasado y crecemos un 14% en 2024. Entonces, la apuesta para nosotros, el crecimiento del hub, no hay ninguna duda que está teniendo lugar, y lo hacemos gracias a los resultados de Iberia, que son, como digo, extraordinarios, comparado también al histórico de Iberia, pero a la industria en general. Dicho eso, eso no es suficiente para hacer un salto de categoría, que es entrar en la Champions de los primeros hubs europeos. En pocas horas conoceremos los resultados de IAG y entiendo que también de las diferentes aerolíneas del primer trimestre. ¿Nos puede avanzar un poco cómo ha ido? ¿Será un nuevo trimestre de récord, como ya fue 2023? Como tú sabes, Arturo, eso no se puede decir. No puedo comentar o profundizar en detalle los datos, justo porque los vamos a anunciar mañana, y ahí hay restricciones legales por las cuales debemos respetar también las modalidades de comunicación que aplican en estos casos, pero lo que sí puedo confirmar es que estamos viviendo una fase de fuerte recuperación de la demanda, así como hemos vivido en los trimestres anteriores, y es una recuperación que se está consolidando y que va más allá de simplemente
la recuperación de la movilidad de los consumidores post-COVID. Lo que vemos es que la resiliencia del tráfico, en particular vacacional, es muy fuerte, y en particular también el tráfico vacacional premium. Vemos también que el tráfico de negocio progresivamente está recuperando, aunque todavía no ha alcanzado los niveles del 2019. Y vemos también nuevas formas de movilidad que son muy relevantes. Por ejemplo, y lo estábamos comentando antes, hay formas de movilidad que están a mitad entre el aspecto vacacional y el aspecto profesional. El teletrabajo implica que hay personas que se van a lugares tradicionalmente vacacionales para trabajar desde ahí. Y hacía el ejemplo antes de lo que está pasando, por ejemplo, en Menorca, una isla que tendencialmente tenía una principal movilidad turística en los momentos más de pico del año, que ha abierto todas sus instalaciones, o la mayoría de las instalaciones hoteleras, a partir de enero, algo que nunca había pasado. Entonces hay una movilidad que se está no solo desarrollando de una manera novedosa, sino también en periodos menos usuales, entonces de estacionalidad. ¿Sorprende esta resiliencia y esta fortaleza de la demanda? Bueno, está claro que todo el mundo mira a esta evolución del tráfico y se pregunta si está para quedarse. Y la sensación que tenemos es que en algunos de esos segmentos, como lo que acabo de mencionar, está para quedarse, porque es una tendencia de la sociedad. El hecho de poder trabajar a distancia, entonces poder decidir desde qué lugar hacerlo, no necesariamente en centros urbanos clásicos. Comentaba antes el hecho de que el grupo poco a poco va recibiendo nuevos aviones. Uno de los nuevos aviones que recibirá es el técnicamente A321 XLR, que bueno, esto es un poco técnico, pero que en la práctica servirá a la compañía para crecer y ofrecer nuevas rutas. Creo que esto es un punto muy importante en el desarrollo de Iberia en los próximos corto y medio plazo. ¿Qué podemos explicar de este impulso? Sí, Artur, tienes absolutamente razón, porque este es uno de estos aviones que tiene un elemento de transformación del modelo de negocio. ¿Qué es un Airbus 321 XLR? Es un avión de fuselaje estrecho, entonces de solo un pasillo, pero que tiene la característica de tener un alcance, entonces la capacidad de volar a destinos mucho más largo. Es decir, no solo domésticos y europeos, sino puede, por ejemplo, llegar hasta la costa este de Norteamérica y hasta Canadá, por ejemplo. Tiene un segundo elemento fundamental que, aun con configuración que tenga el mismo nivel de servicio que puede tener un avión de fuselaje ancho, tiene un consumo de carburante que es un 30% inferior por asiento. Entonces, tiene una mezcla de tamaño relativo y eficiencia del transporte que hace posible alcanzar algunos destinos que sin este avión no serían alcanzables. Y por eso consideramos que esto abre oportunidades muy importantes para Iberia, porque permite otra vez de tener un nivel de servicio que es comparable con un avión de fuselaje ancho, pero con un avión mucho más eficiente y pequeño. ¿Está definido el plan de negocio en este sentido? ¿Las nuevas ciudades en las que volará Iberia? Sí, bueno, en primer lugar, Artur, tengo el placer de poder anunciar que vamos a ser el cliente lanzador del XLR. Vamos a ser la primera aerolínea en el mundo a recibir este avión. Eso va a pasar después del verano de este mismo año. Y ya, aparte de las primeras semanas, que normalmente cuando un avión de esa naturaleza entra en la red, se empieza a utilizar en rutas cortas para completar toda la preparación del avión, las primeras rutas de largo radio que pensamos pueda operar no está todavía del todo definido, pero estamos pensando entre Boston y Washington. Será un impulso nuevo para el desarrollo de Barajas. Lo es absolutamente. Uno de los temas que preocupa cada vez más a las aerolíneas es la sostenibilidad. Y aquí hay una palabra clave que es el SAF, que básicamente son combustibles sostenibles para la aviación. ¿Qué está haciendo Iberia y qué debería hacerse más para poder cumplir con estos objetivos de descarbonización? Sí, el primer reto creo que tenemos en relación al SAF es explicar bien qué es el SAF y por qué es el camino de la descarbonización de la aviación.
El SAF, que significa Sustainable Aviation Fuel, es uno de estos acrónimos un poco hósticos, difíciles, es entonces carburante sostenible. Existe en realidad en 3 generaciones. Hay una primera generación, que es lo que reutiliza aceites usados. Hay una segunda generación, que es lo que reutiliza residuos, que sean esos agrícolas, forestales, urbanos. Y hay una tercera generación, que es la captura del CO2 de la atmósfera y la combinación con hidrógeno verde para crear un combustible que es equivalente al combustible fósil, pero con 0 emisiones. Las primeras 2, el SAF de primera y segunda generación, ya están en producción y permiten reducir las emisiones un 80%. Y además, con una característica fundamental, que es que se utilizan los mismos motores y los mismos aviones que en el caso del combustible fósil. Entonces, no requieren un cambio de los tecnológicos para aplicarlos. Entonces, la pregunta que todos se hacen es ¿por qué entonces, si esos 2 generaciones que ya existen, están producidas, no se utilizan al máximo de su potencial para poder entonces descarbonizar ya al 80% la aviación? La respuesta es muy sencilla. Es que la producción del SAF es muy escasa. La producción de SAF es equivalente al momento actual a menos del 0,1% de la producción global del carburante fósil. Y en segundo lugar, es muy cara. Entonces, representa una enorme oportunidad de descarbonización de la aviación, pero aún más una oportunidad de la creación de una industria. Porque la gran característica de la industria de SAF, a diferencia del carburante fósil, que tú necesitas que esté por debajo de tus pies para sacarlo de la tierra, y solo hay algunos lugares en el mundo donde esto pasa, como en Medio Oriente, en el Oriente Medio o como en Rusia. En el caso del SAF, lo que tú necesitas son residuos y es energía renovable, como la energía eólica o la energía solar, para producirlo. Y entonces ocurre que España tenga abundancia de estos elementos. Entonces se puede convertir en uno de los principales productores de SAF a futuro. Entonces, por eso es una doble oportunidad enorme, la descarbonización de la aviación, pero también la creación de una industria. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, la creación de esta industria en España podría ser equivalente a la creación de casi 300.000 puestos de trabajo y 56.000 millones de Producto Interno Bruto. Ese es un estudio de PricewaterhouseCoopers que ha sido publicado recientemente. Estamos agotando ya el tiempo. Una última pregunta que sí que me gustaría hacer es el desarrollo del Ecotech Hub, que es un poco el desarrollo de la sede de Iberia, de las instalaciones que tiene en La Muñoza. Bueno, si nos puede explicar cómo está el proyecto, el desarrollo, el calendario y la inversión prevista. Sí, ¿qué es, también en este caso, qué es el Ecotech Hub? Nosotros tenemos cerca del Hub de Madrid, de Barajas, tenemos una gran instalación en La Muñoza, donde tenemos el mantenimiento de nuestros aviones, la formación de nuestras tripulaciones y también la sede, por ejemplo, del productor del catering en nuestros aviones, de nuestro socio Doenco. La idea y el plan del Ecotech Hub es de crear un centro tecnológico de primer nivel que sea también uno de los centros de excelencias aeronáuticas en Europa, y eso requiere una inversión de alrededor de 600 millones que estamos preparando y definiendo juntos con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que puede tener la oportunidad entonces de creación de puestos de empleo. Estamos hablando de entre 7.000 directos y 10.000 indirectos, y convertir y otra vez más colocar a España en el centro del desarrollo aeronáutico de Europa. ¿Cuándo lo veremos construido, más o menos? Bueno, la idea es que todos los permisos se puedan obtener en 2025 o 2026 para que en 2026 puedan empezar las construcciones y podamos tener una inauguración de una primera parte de eso en 2027, que, casualidad, corresponde con la celebración de los 100 años de Iberia. Muy bien, Marco Sansavini, un placer poder hablar con usted. Buenas tardes. Un placer. Gracias.